Para mí fue muy triste porque mi bisabuelita para mí es una de las influencias cristianas más fuertes en mi vida. Ella fue la primera persona que me habló de Jesús después de mis padres. Un día fue de vacaciones a la playa. Cuando regresó, en lugar de traerme una playera, un dulce, una taza o un llavero, me trajo una plaquita negra de madera en donde venía escrito el primer versículo bíblico que yo me aprendería en toda mi vida. El primer versículo bíblico que me aprendería con tan solo 5 años de edad. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Y es irónico porque precisamente ese atributo de Dios es el que tengo más presente, la fidelidad. La fidelidad de Dios para mí es algo que solo de pensarlo me quebranta hasta las entrañas. Porque a pesar de que todos me han dejado abandonado, unos no han creído en mí, unos se han burlado y me han discriminado, hecho a un lado, siempre hay una persona que se queda ahí para apoyarme, para aplaudirme, echarme porras, animarme, inspirarme. Jesús. Mi abuelita tenía claro algo, y es que ella quería que su bisnieto, el Transito, fuera fiel a Dios, fuera fiel. Pero no solamente en ocasiones especiales o cuando todo pintaba bien, sino también cuando todo parecía estar dando errado. Un recuerdo que tengo muy presente de mi infancia con ella es que siempre que me tocaba dormir en su casa, en la casa de la bisabuelita, ella en lugar de leerme cuentos como El Principito o La Bichuela de Oro o Los Tres Cerditos o Cenicienta o Blancanieves y los 7 enanitos, ella me leía historias reales como la del rey David, David y Goliat, la valentía de Esther, el amor tan descabellado y profundo que sentía Jacob por Raquel. Es alguien tan importante y especial que me marcó. Y gracias primeramente a Dios, segundamente a ella, todas esas historias que me enseñó, las veces que me enseñó a evangelizar, es que ahora estoy aquí frente a esta cámara, en redes sociales, predicándote. El Dios que cambió mi vida, el Dios que enamoró mi corazón para siempre. Y quiere enamorar el tuyo también. No piensen que mi abuelita ya está allá con Jesucristo en el cielo, ¿no? Mi abuelita ahorita está ahí en su casa, dormida, tranquilita, quizá viendo la tele. Y aún así estoy llorando porque estoy tan agradecido a Dios por ella. Y cuando llegue el momento de decirle adiós, wow. Mi abuelita es muy importante para mí porque cada que la recuerdo es imposible no acordarme de Jesús.